faltan todavía 3 minutitos. Las penas que son en el corazón, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Te veo así. Te veo acostado. No empecemos. Sí, el Congreso de Montevideo, mira cómo se acuerdan. Por eso elegí esta canción. Te están saludando, digan desde dónde están saludando, de Brasil, de Chile, hay gente de Argentina. Vamos, estamos a 2 minutitos. De Chubut, Argentina. Ahí te veo estupendo. Mendoza, Argentina. Desde CICEP, Chile. Desde Uruguay. Que mañana volveré. Mira la Margarita Garrido. Susana. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Queda un minutillo. Voy a ir apagando la música. ¿Cómo estás? Muy bien. Elegí una música simbólica para el cierre del Congreso. El cierre del Congreso. Yo creo que todos los que la escuchamos nos acordamos de ese momento. Mira, te están saludando desde CICEP. Hay mucha gente de Córdoba. En fin, hay mucha gente ya colgada. Bolivia. Chiloé. Ya sabes tú, ¿es Chile un país tan largo? Mil cosas pueden pasar. Mira, de Natal, Brasil. También de Bolivia. Natal. Paysandú. Paraguay. Sí, hay muchísima gente. Bien, muchas gracias, Juan, por esta conversación. Se eligió el tema de la terapia psicomotriz en adolescentes. La gente estaba muy expectante. Bueno, la mayoría conoce a Juan de los que están acá, y si no, yo lo voy a presentar ahora. Juan Mila es, primero, antes que todo, es un amigo de nuestra institución desde hace 20 años ya, Juan, desde el año 2000, para que sepas. Sí, yo tenía 15 años. Sí, yo 5. Si vamos a la diferencia. Éramos unos nenes. Nos conocimos en Talca, me acuerdo perfecto, en el primer diplomado que hubo en la Universidad Católica del Maule. Me acuerdo perfecto de cuando nos conocimos. Eres director de la licenciatura de psicomotricidad, licenciado y doctor en educación, lo que me da mucho ánimo porque sobreviviste a un doctorado, lo que yo a veces siento que no sé si voy a sobrevivir. Y bueno, escritor de muchos libros, gestor de muchas redes, responsable de conocernos entre muchos y tener un grupo de amigos en la psicomotricidad, así que va más por ahí mi presentación que tal vez por lo académico, que todos lo conocemos y todos lo sabemos. Nada más que decir. ¿Cómo estás? ¿Estás confinado? Confinado. Vale, con tu familia, por suerte. Sí. Nosotros aquí también. No, nos vimos en enero, ¿no? En enero estuviste por acá, sí. En Barcelona. Sí, con toda tu familia, sí. En enero nos vimos, así que no ha pasado tanto tiempo. Hay cosas que se han suspendido, pero bueno, en algún momento se recuperarán, o no sabemos. Bien, hoy día nos convoca en la terapia psicomotriz. A ver, hay varios mitos respecto a la terapia psicomotriz.
Pero el primer mito tal vez es que es para niños y niñas, y no, hoy día vamos a hablar de adolescentes. ¿Desde cuándo comenzaste a trabajar con adolescentes en terapia psicomotriz? Bueno, en primer lugar, yo no elegí trabajar con adolescentes. En el año 86, hace unos cuantos años, Unos muchos. ganamos el llamado como profesores, 7 psicomotricistas que entraban por primera vez a la universidad a ser docentes, profesores universitarios. Esos fueron mis comienzos y los de varias de mis compañeras en la docencia universitaria. Y podíamos elegir 2 servicios de la Facultad de Medicina para trabajar, neuropediatría o psiquiatría infantil. Yo estaba de viaje, estaba en Barcelona, y Sí. volví y bueno, me enteré que había ganado el concurso y fui a hablar con la directora la que era la directora de la carrera, que era también la directora del servicio de neuropediatría del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina, que fue la persona que trajo la psicomotricidad al Uruguay en el año 1958 y que fundó la carrera en la Facultad de Medicina, la profesora Rebollo. La fundó en el año 78 y yo tenía que trabajar entonces en su servicio. Ya trabajaban en el servicio de neuropediatría en forma ad honorem, pero empezaba con un cargo en la universidad. Y bueno, tuve una entrevista con ella y ella me dice, bueno, Mila, usted va a trabajar con adolescentes. Y yo le dije, no, profe, los psicomotricistas, la psicomotricidad no trabaja con adolescentes. Y ella me dijo, bueno, los psicomotricistas no, pero usted sí. Usted va a trabajar con adolescentes. Y nosotros teníamos una mínima experiencia en trabajo con adolescentes tempranos durante la formación. Trabajábamos sobre todo en la técnica de Subirán y en la técnica de relajación, Ajá. de Jules, de Jacobson, que era la formación que teníamos en nuestra formación de base en la universidad. Luego, bueno, un grupo de uruguayos tomó contacto con Bernarda Couturier a través primero de Cristina de León, después de Ana Ceruti. Cuando Cristina de León vuelve a Montevideo de Francia, Ajá. nos formamos todos con ella. Y en ese momento, en el año 86, yo venía justamente de estar en contacto con varios psicomotricistas españoles. Había hecho una breve visita a Katy Omar Acá en en la Cataluña. Escuela de Psicomotricidad y Expresión del Ayuntamiento de Barcelona. Sí. Bueno, me parecía increíble trabajar con adolescentes en ese momento. Pero bueno, tuve que acatar la orden de la jefa y comencé con los primeros grupos de terapia psicomotriz con adolescentes. Y fue muy duro porque además yo tenía unas primeras sesiones antes de recibir a los estudiantes y me fue muy mal. Me fue muy mal. No podía trabajar con los adolescentes, me sentía incómodo. Bueno, fue terrible. Y fui a hablar con la que había sido nuestra profesora de psiquiatría infantil, Aida Sardeloy, la doctora Aida Sardeloy, que yo iba con ella siempre a la policlínica de psiquiatría infantil, y ella me dice, yo te voy a ir a observar, Juan. Y me fue a observar. Y fue la primera vez que alguien me supervisaba en mi Ajá. trabajo. Y fue muy bueno porque ella fue muy clara, me dijo, bueno, Juan,
no podés trabajar con adolescentes así, tenés que estudiar, tenés que supervisar, y ahí comenzó un camino que nunca más abandoné. Y también me pidió que hiciese la supervisión, que estudiase y que comenzara una terapia. Tú. Sí, yo. Y sentó las bases de lo que nosotros también después pensamos siempre, ¿no? Que la terapia psicomotriz, el psicomotricista tiene que tener una formación de base muy fuerte a nivel teórico, una supervisión, tiene que supervisar su trabajo y que si trabaja en terapia tiene que tener a resguardo también su salud mental. Sí. Luego, la supervisión, tuve el privilegio de continuarla con un querido compañero del Servicio de Neuropediatría, psicoanalista, Carlos Kaczynowski, y comencé un grupo de estudio con Mercedes Freire de Garbarino, la suegra de María Peselli, la abuela la abuela de Marcelo Garbarino. Que nos está mirando. Que fue para nosotros un referente, una de las fundadoras del psicoanálisis nacional, y también en aquel momento estábamos en un grupo de estudio sobre psicoanálisis con Prego Silva. Tardamos muchos años en conseguir relacionarnos con psicomotricistas que trabajasen directamente con adolescentes. Y además en aquella época, por ejemplo, nuestro referente en la formación de aquel momento en psicomotricidad, con quien nos formamos durante 14 años, era Bernard Couturier, y Bernard planteaba que la formación de los psicomotricistas, el trabajo terapéutico de los psicomotricistas terminaba a los 7 años del niño. Sí. Entonces, fue muy duro, pero a través de la supervisión pude sostener este trabajo. Y además después pasó una cosa muy interesante, muy linda, ¿no? En los estudios con Mercedes Freire de Garbarino, manejábamos la bibliografía de Jean-Joseph Baranés, un francés referente en la formación, en el trabajo psicoanalítico con adolescentes. Fue director de un hospital de día, bueno, un referente. A los varios años, yo tomo contacto con Catherine Potel, que es una referente en la bibliografía de adolescentes. Sí. Nos conocimos trabajando, tenemos una muy linda amistad, trabajamos juntos. Francesa. Francesa, sí. Para la gente, sí, que nos ve. Sí. Y Catherine Potel, un día en París me presenta a su marido, que era Baranés, aquel autor que nosotros leíamos en los principios de nuestro trabajo con adolescentes. Y bueno, Jean-Joseph estuvo en Montevideo más de una vez, también acompañando a Catherine en los seminarios que ha dado Catherine. Entonces, bueno, los comienzos fueron esos, hace muchísimos años. La profesión de psicomotricista nos permite irnos reformulando, ir cambiando. Sí. Pero si hay algo que yo siempre me permití tener, es grupos de adolescentes, grupos de terapia con adolescentes. Hasta el día de hoy, sí. Pasaron tantos años, 3 décadas, y yo sigo trabajando con grupos terapéuticos de adolescentes porque realmente es un... Ay, a mí me encantan. Bueno, no sé si me encantan, pero es un trabajo que me ha permitido crecer mucho profesionalmente, personalmente. Sí. Es un desafío de estar actualizado. Sí. La adolescencia que me cuestionó tanto hace tantos años no es la de hoy. Entonces uno tiene que pensar, repensar, adaptarse, crecer.
Es muy, 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 muy interesante. Sí, muy. ¿Y qué dificultades llevan a los adolescentes a la psicomotricidad, a la terapia? Bueno, en primer lugar, el trabajo terapéutico con adolescentes, infelizmente, no está eh, demasiado extendido. No es una Eh, especialidad como, por ejemplo, con la gerontopsicomotricidad. no, no. Y ahí yo creo que hay varias cosas que suceden. Entonces, yo te puedo decir por qué, cuáles son los motivos de derivación a mi consulta de adolescentes. Que seguramente el trabajo con adolescentes o el campo de trabajo con adolescentes es mucho más extenso que el trabajo clínico. Y después podríamos pensar por qué la psicomotricidad o desde la psicomotricidad hay tan pocos psicomotricistas que trabajan con adolescentes. O hay tan poca bibliografía de trabajo psicomotriz con adolescentes. El motivo principal de derivación de adolescentes a mi consulta son las dificultades de aprendizaje o las dificultades en el desempeño a nivel del secundario de adolescentes. Y ahí podríamos pensar que las dificultades instrumentales ocupan el primer Claro. lugar, dificultades perceptivos motrices, dificultades prácticas, inhabilidad manual, falta de destreza para moverse en el espacio, la torpeza, las dificultades de relacionamiento. Y después hay un gran capítulo que son las dificultades o los trastornos a nivel afectivo, que ahí hay múltiples motivos de derivación, como podríamos catalogarlos en un gran grupo de trastornos conductuales, aunque a mí no me gusta hablarlo así, pero bueno, aparecen conductas heteroagresivas, conductas autoagresivas, la deserción escolar, el mal Ujú. desempeño escolar, la fobia escolar, las conductas adictivas. Bueno, allí se mueve la derivación. Un enorme capítulo que no hemos abordado y que yo nunca abordé es el trabajo de prevención y de educación en adolescentes. El trabajo de los Claro. psicomotricistas en educación psicomotriz en instituciones educativas. Que en Uruguay es política pública, digamos. O sea, En primera infancia y en infancia sí, pero claro. no en No adolescencia. posterior. No en adolescencia. O sea, No es, la pesquisa debería ir desde ahí, o el origen debería ir desde ahí, ¿no? bueno, en la licenciatura hemos tenido propuestas de trabajo. Los estudiantes se reciben con un proyecto de trabajo, están optando por recibirse con un proyecto de trabajo, luego de terminado todas las exigencias curriculares, tienen que presentar un trabajo final de grado y optan por presentar trabajos de proyectos profesionales. Y ahora no, hace un par de años yo hice la tutoría de un estudiante que presentó un trabajo para la intervención psicomotriz educativa en un centro educativo secundario. Hay otro trabajo que se está pensando sobre clubes de niños, Ujú. que atendería también a adolescentes tempranos. Hay una experiencia en Paysandú muy buena en un centro de niños de la institución rectora de la infancia del Uruguay, que le hicieron dos compañeras docentes, María Giannoni y Alicia Viñas, con los estudiantes de psicomotricidad. Es decir, hay algunas experiencias, pero no es algo que esté extendido y tampoco se visualizan a los psicomotricistas trabajando con la adolescencia, en el campo adolescente. Sí,
Lo que pasa es que a nosotros en Chile, que es distinta a la realidad de ustedes, a mí me ha tocado trabajar con adolescentes porque empiezan a crecer en edad los pacientes que hemos tenido desde pequeños y siguen sin tener otros apoyos, entonces en algún momento se van de la terapia psicomotriz, pero vuelven de nuevo en adolescencia. Bueno, eso a mí me ha sucedido. Y también la, la consulta, la derivación de adolescentes se produce hacia mí a partir de colegas psicomotricistas Vale. que vieron a un niño que tuvo el alta, que en la adolescencia se reeditan algunas dificultades psicomotrices y no lo toman y saben que yo trabajo con adolescentes y lo derivan. Exacto. Exacto. O sea, incluso nosotros tenemos una niña que ella misma me dijo, yo ya no puedo seguir en estos momentos no te necesito. Y a los 3 años volvió ya adolescente a pedir de nuevo ella sola ayuda. O sea, eso existe. Claro, algo que se escapó de la conversación, que es muy interesante pensarlo, es eh, cuando trabajamos bajo el encuadre de partir del movimiento espontáneo, de la actividad espontánea, de Lapierre y Couturier. Lapierre, Couturier pensaron por nosotros. Los dispositivos de la sala, el material, un material que permite ser investido afectiva y cognitivamente de forma diferente. El trabajo con los adolescentes nos interpela desde la mediación, Claro. de los mediadores que utilizamos y del encuadre. Porque además ya no sería el juego, no necesariamente el movimiento espontáneo de ellos es el juego a esa edad. Sí, no es la actividad espontánea, claramente. No, Trabajamos a partir de propuestas y propuestas grupales, porque ese exacto. es otro de los temas, ¿no? En la adolescencia, salvo que existan determinantes afectivos muy fuertes que hacen imposible el trabajo a nivel grupal, la indicación es el trabajo grupal, siempre. Además de que está muy vinculado con los motivos de consulta. La necesidad de acompañar procesos grupales, la integración a procesos grupales de nuestros pacientes. Entonces, partimos de propuestas, de invitaciones, y ahí tenemos que trabajar mucho en las mediaciones psicomotrices terapéuticas. ¿Qué mediadores utilizamos? Claro. ¿No? Y bajo el encuadre de la terapia psicomotriz. Porque cuando utilizamos, por ejemplo, el mediador de la música, no podemos desdibujar la sesión de educación, de terapia psicomotriz en una sesión de música, o cuando utilizamos la danza, o cuando utilizamos el fútbol, o la pelota. La sesión es una sesión de terapia psicomotriz, no una escuela de fútbol. Exacto. Está dentro O, de un proceso terapéutico, o sea, tiene que exactamente. estar diseñado. Exactamente. Además, los, 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 los materiales muchas veces responden a esa necesidad de dar respuesta a la realidad de los adolescentes, que es totalmente diferente al de por supuesto, la primera infancia y la infancia. Yo tengo aquí una sala ocuturiana Esta es que en tu cuando lo sala, de utilizan, hecho. claro, que cuando lo utilizan los adolescentes, el material no lo utilizan de esa manera. No lo utilizan como lo pueden investir los niños y niñas de primera infancia o de infancia. Lo utilizan como living. Claro.
como podríamos pensar que eso es en primera infancia. Y otra de las dificultades a tener en cuenta del encuadre, que cambia en el encuadre, es cuando un psicomotricista o una psicomotricista trabaja con niños, la asimetría entre el psicomotricista y el niño está dada por la diferencia de edad, porque hay un Claro, adulto, y en cambio cuando trabajamos con adolescentes, esa diferencia, esa simetría se comienza a borrar. Y esas exacto. fueron de mis primeras dificultades cuando comencé a trabajar con adolescentes. Yo era muy joven y era un adolescente más. Está muy cercano, sí. Te interpela mucho más que ¿Sí? tal vez, sí. Y Sí. otro de los problemas del encuadre es la gestión que el psicomotricista puede hacer de las proyecciones de los adolescentes, de las proyecciones y de la transferencia amorosa y la transferencia hostil. Que eso Exacto. lleva, eso moviliza mucho el lugar del psicomotricista y es algo que, bueno, que cada uno lo tiene que trabajar en su supervisión, lo tendrá que trabajar Exacto. obviamente en su psicoterapia. Exacto, porque ¿qué es lo que simbolizas tú para los adolescentes en las sesiones, en el proceso Seguramente para terapéutico? cada uno de los adolescentes cosas totalmente diferentes, pero la manifestación de proyecciones agresivas cobran una dimensión totalmente diferente con los adolescentes que con los niños. Las amorosas Exacto. también. Sí, sí. Las amorosas también. Las sexuales también. Bueno, obviamente porque la sexualidad adolescente no es, ya no es la sexualidad del niño, es una sexualidad genital, Exacto. que interpela de otra manera al adulto. Sí, Interpela de una manera totalmente diferente y bueno, y además yo hablaba de la transferencia hostil. Bueno, la transferencia hostil, el adolescente encuentra formas exquisitas de mostrártela, sí, ¿no? Capta sí. perfectamente dónde pegar. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, y entender dónde está incluso tu punto más débil, ni siquiera tus puntos débiles, el más débil. Son Sí, ellos sí. capaces de, sí. Entonces, Bueno, ahí me viene una pregunta de qué características o competencias o formación debe tener el psicomotricista para trabajar con adolescentes. bueno, yo creo que la formación del psicomotricista, trabaje con lo que trabaje, porque trabaja a nivel de salud mental, necesariamente debe contemplar, como siempre lo planteamos, Sí, 5 pilares. Bernard hablaba de 3 pilares, nosotros nos sí, atrevemos a poner más. La formación teórica, absolutamente necesaria. La práctica profesional, totalmente. la supervisión, la formación corporal y la psicoterapia. Sí. Y yo creo que hay un punto que en algún momento va a entrar mucho más, que es también la investigación, ¿no? Lo científico. El, Bueno, eso entra dentro de lo teórico y la práctica profesional. Los psicomotricistas tenemos que trascender el caso sí, y sí, trascender la anécdota. exacto. Eh, los otros días cuando presentábamos el libro de José Ángel Rodríguez Rivas, el último libro de José Ángel tiene un capítulo, eh, dicho sea de paso, a mí me lo mandó el editor, Marcelo Garbarino, para esa presentación,
me lo envió por soporte electrónico. Ahora ya se puede enviar Ya te llegará, sí. Se puede adquirir, se puede Sí, obtener físicamente el libro. lo vi hoy, eso. Sí, sí, porque se liberó en Argentina la posibilidad de enviar libros por correo. Y entonces, yo ponía el acento en el capítulo de José Ángel sobre psicomotricidad como política. Sí. Y cuando los psicomotricistas comenzamos a trabajar en políticas públicas, comprendemos estas cosas, ¿no? A nosotros en Uruguay nos vino muy bien la participación en la ENDIS, en la encuesta nacional o la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que es una encuesta longitudinal, una encuesta país, donde los psicomotricistas tuvimos que trabajar y los estudiantes de psicomotricidad trabajaron, concursaron, fueron contratados y trabajaron en la investigación. Creo que ese es un camino que cada vez necesitamos transitar. Exacto. Pero bueno, tiempo al tiempo, la psicomotricidad es una disciplina y una profesión joven. Como nosotros. ¿No? ¿Como nosotros? No. Sí, pero es joven la psicomotricidad como profesión. Y yo creo que los esfuerzos en la formación cada vez apuntan hacia allí. Sí. No nos olvidemos que ya quedó saldada la discusión, quedó absolutamente saldada la discusión de dónde se debe hacer la formación de los psicomotricistas. Al hacerse a nivel de las universidades, la investigación va de suyo. Demorará más, demorará menos. Bueno, yo estoy muy orgulloso del cuerpo docente de la licenciatura de psicomotricidad de la Universidad de la República, que están haciendo un enorme esfuerzo por la formación académica y la realización de maestrías, doctorados, volcarse a la investigación, de presentar proyectos, de trabajo, bueno, tiempo al tiempo, es un proceso, es un camino. Sí, pero sin desconocer que hay mucha bibliografía, hay muchos libros, hay editoriales que sí publican libros de psicomotricidad, hay tesis doctorales, o sea, hay un amplio campo de investigación y de publicaciones científicas accesibles a todos, gratuitas, como la revista Iberoamericana de Psicomotricidad, nosotros también en la fundación que tenemos la revista chilena de psicomotricidad. Hay editoriales serias, comprometidas, como Ediciones Corpora, que tú estabas nombrando al editor. En fin, sí hay un amplio camino que falta, pero tampoco está desocupado. O sea, sí está bastante habitado. No, a ver, cuando nosotros estudiamos en la universidad, cuando éramos estudiantes de psicomotricidad en la universidad, había 3 o 4 libros de psicomotricidad. Claro. Era imposible hacer una búsqueda bibliográfica desde la psicomotricidad. Y no había internet. Desde la neurología sí, pero ahora, bueno, tú estás en Cataluña, hay compañeros que están haciendo el esfuerzo de tener inventariadas las tesis doctorales de psicomotricidad, y son muchas, sobre varios temas. Y bueno, yo te decía, en nuestra universidad, los profesores haciendo maestrías, doctorados, personas que la especialidad en Geronto, todas las producciones que hay, bueno, eran impensables. Y era impensable cuando nosotros estudiábamos el avance del campo disciplinar, la expansión del campo disciplinar y la expansión del campo profesional. Exacto. La expansión del campo profesional ha sido increíble. O sea, sí, yo lo veo acá también en Cataluña, o sea, son 8 máster, si no me equivoco, solo en Cataluña, que son 7,5 millones de habitantes. O sea,
Bueno, pero Es mucho, hay uno acumulado en Cataluña de trabajo impresionante. impresionante, de compañeros Sí, entrañables y que han hecho una labor increíble, sí, ¿no? sí. De hecho está conectada Monserrizo, ahora mismo estaba conectada hace un rato. Efectivamente acá hay también un trabajo importante que no se puede desconocer, que de hecho yo mucho de eso lo tengo citado también en mi tesis doctoral, claramente. O sea, Bueno, cuando, cuando yo estudiaba, llegar a Cataluña era la meta. sí, Llegar a Francia y a Cataluña, sí. por el trabajo que se hacía en la entonces Escuela de Expresión y Psicomotricidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ahí está Monserrizo, ¿viste? Besos desde Cataluña. Monse, besos para ti. Besos, Monse. Petonets. Ah, Bonanit. Mira, parlo catalá ahora, ¿eh? Y ya, otra pregunta tengo. El trabajo de los adolescentes en relación a la familia de los adolescentes. ¿Trabajas también con la familia o trabajas con otros profesionales con la familia? Bueno, hay varios pacientes a lo largo de este tiempo que han estado en coterapia. El trabajo en Sí, terapia psicomotriz y psicoterapia. Cuando uno aborda el trabajo con adolescentes, lo que nosotros llamamos el campo adolescente incluye, lógicamente, las familias y la institución educativa por la que transita. Pero bueno, nosotros tenemos muy claro que somos los terapeutas del adolescente o la exacto, adolescente, pero no de la familia. Entonces, con exacto. la familia podemos tener encuentros para comprender al adolescente, para plantear algunas indicaciones, a veces es bueno plantear indicaciones, para complejizar algunas cosas, para pensar juntos con los padres, pero con las familias, no con los padres, con las familias, porque a veces el adolescente no vive con el padre y la madre, sino que tiene familias que son diferentes cada una, entonces creo que lo correcto es hablar con las Las familias. familias. Eh, y hacemos ese trabajo, pero bueno, y también a veces planteamos indicaciones de terapia familiar, bueno, eso se ve, Sí, muchísimo, sí, muchísimo. Las habilidades familiares y con las instituciones educativas también, ¿no? Si es que está inserto. sí, con las instituciones educativas es imprescindible el trabajo, es imprescindible el trabajo. No es sencillo, pero es imprescindible, y hay algunas que son más permeables que otras, Sí, ¿no? Y hay instituciones educativas que comprenden y que tienen espacio para el trabajo con los adolescentes, que son instituciones de puertas abiertas, que el adolescente va de mañana y vuelve en la tarde, que tiene espacios propios, siente la institución como propia, sí, un ¿no? lugar que le da seguridad, que le garantiza acompañamiento Y que puede ser el lugar de encuentro con otros con otros. adolescentes, ¿no? Y a veces eso cuesta mucho entenderlo de las instituciones educativas que son expulsivas, muchas veces terminan siendo expulsivas. O que Exacto. ponen el acento sobre lo curricular, como si lo curricular fuese lo más importante y en realidad no lo es. No lo es, el conocimiento curricular. Está quedando demostrado ahora con toda la situación que estamos viviendo. ¿Qué es más importante? ¿Qué aprendizaje es más importante? ¿Qué habilidades, qué destrezas? Exacto, Sí, sí, sí. sí. Y dentro de eso, ¿tú sientes que, o al menos en Uruguay, está más abierto el espacio ese trabajo con adolescentes o no? No, no sé, Aún no. no lo veo. Desde las autoridades educativas se pone el acento en las faltas
en lo que sí, falta y no en lo que se puede hacer, ¿no? Eh, y a lo curricular y a las pruebas PISA, ¿no? sí, Como una foto de... Y en realidad los procesos y las... Voy a poner un ejemplo, que además hay muchos colegas que nos están escuchando. ¿Cuántas veces durante la formación universitaria, nosotros nos hemos encontrado con estudiantes que son apáticos, que sí, faltan, que pierden exámenes, que uno dice, pero son eternos adolescentes? Y sin embargo, llegan al trabajo final o a la monografía y hacen un clic y encuentran un leitmotiv. Y después exacto. esas personas que hicieron una carrera mediocre o mala carrera, terminan siendo excelentes profesionales. Profesionales, sí. Y al revés también, ¿ah? Bueno, al revés también. Sí, Pero, digo, ¿cuánta carga se pone en esto, no? Y bueno, y a nuestro país le faltan, infelizmente, y no veo que eso vaya a cambiar, por lo menos en el corto plazo, falta mucho para pensar la educación como una educación de todos y una educación inclusiva. sí, como un proceso constante. Sí, eso te iba a preguntar, porque igual la carga que se le coloca a los adolescentes, desde la familia, desde la sociedad, igual es fuerte. Es su futuro laboral, su futuro económico, su futuro en un rol familiar, igual es una carga que los adolescentes no siempre están preparados y a veces esa carga les quita la adolescencia, les quita el espacio de ese adolescente que está Sí, siempre. sí, cuando algo que me ha sucedido mucho durante muchos años es que las familias consultan sobre las instituciones educativas. Aquí en Uruguay hay un claro corte entre la educación primaria y la educación secundaria, eh, desde todo punto de vista. Uh -huh. Y el pasaje a secundaria a veces a los padres les hace replantear la institución donde van sus hijos, buscar otra institución. Y yo siempre digo lo mismo, las instituciones no son para todas las personas y todas las personas no son para todas las instituciones. Instituciones, Pero sí. cuando, cuando se elige una institución educativa para un adolescente, hay que contemplar que el adolescente tenga tiempo para sí, que tenga tiempo para lo que los uruguayos decimos y los argentinos dicen boludear, ¿no? Mirar Para el estar techo, para escuchar música, para estar con los amigos, para ver videos, bueno, para lo que sea. para lo que Que ellos tenga sientan, sí, que tenga niveles de exigencia curricular, pero que tenga tiempo para él, para ella. Es importante. También es importante la capacidad de ofertarle intereses para ese tiempo y que sí, los pueda desarrollar sí. y que son muy formativas y capaz que no tiene saludos de Potel, mirá cómo son las cosas. Mira, ¿ves? Acaba de aparecerme en el celular, acaba de aparecerme en el celular un abrazo de Potel. Sí. Sí, es que Bueno, lo que pasa es que eso deportivo, los talleres deportivos y todo eso a los adolescentes también va muchas veces con la carga de que puede ser tu futuro. Cuando uno trabaja con adolescentes en riesgo social es lo que te va a sacar de la pobreza. En fin, o sea, siempre se les pone una carga que los adolescentes no están tan preparados para sostenerla. bueno lo importante es que los adultos no le transfieran a los adolescentes sus propias proyecciones, frustraciones,
deseos. Sí, tú me has escuchado decirlo esto 1000 veces, ¿no? Es muy loable que un padre diga, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Ujú. Uno lo escucha y puede ser muy loable, pero no se puede preguntar qué culpa tiene ese niño o ese adolescente de las faltas que tuvo sus padres. Exacto, No, no tiene que vivir la vida de otro, tiene que vivir su vida. claro. Y también a mí me ha pasado esa necesidad de la familia de que el adolescente sea feliz. Entonces, los adolescentes tampoco saben pasarla mal, que es lo que se les pone Bueno, en carga también. bueno, ahí hay algo de la sociedad también, ¿no? Sí, Hay algo de la sociedad. Mercedes Freire Garbarino, que fue una gran estudiosa y una gran gestora de grupos y de formación, una referente, Mercedes, acuñó un tiempo un concepto que a mí me encanta y que sigue vigente 20 años después. Mercedes era muy perceptiva. Ella hablaba de la adolentización de la sociedad. sí, Cómo la sociedad pasó de negar la adolescencia a presentar una adolentización. La madre que se viste como la hija, ¿no? Que se disputan sí. la La ropa. ropa, Los hombres que se visten como jóvenes, ¿no? Porque utilizamos prácticamente la misma ropa. La pérdida de la diferenciación entre la edad adulta y la edad la adolescente. adolescente, la adolescentización de la sociedad, la falta de asumir responsabilidades, de no compromisos, bueno, tener cuidado también de no caer en un cliché en eso. Sí, Pero hay algo que es absolutamente cierto. Los adolescentes tienen que sufrir, adolecer, tienen que adolecer eh, y tienen que sufrir frustración. Una vez sí. lo ve con los estudiantes muy jóvenes que hacen formación corporal, que te dicen, ¿esto me gustó o no me gustó? Bueno, no hacemos las cosas para que te gusten o no te gusten. ¿Se entiende? Es decir, como que Sí, pensar que, bueno, los crecimientos, los aprendizajes, tienen niveles de frustración. sí. Y una frustración por la cual que no tiene por qué ser vivida como demoledora, pero bueno, Ni ciertos como algo niveles, negativo. para nada, para nada. Porque es la vida y es la realidad. Y qué es lo que te ayuda a construirte también, el ir entendiendo qué es porque claro, basarse en lo que te gusta y lo que no te gusta es distinto a lo que me sirve, lo que no me Claro, sirve, lo que me duele, no me duele, en fin. ahora, lo que sucede también es que hay un borramiento hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, en las capas etarias. Hoy tenemos ropa de niños que son ropas de adolescentes, Claro, ¿no? Y tenemos como una hipersexualización de los niños. Y a la adolescencia no se llega de un día para el otro. Hay una historia de vida sí, se construye desde antes. y capaz que hay que pensar antes eso. Cómo se construyen las relaciones de los padres y los niños, cómo se manejan las frustraciones, cómo se construyen los acuerdos de convivencia, los mal Mm. llamados límites, ¿no? Cómo se construyen los acuerdos de convivencia. Claro, cómo se negocian, se construyen, que es Se un poco vive. la identidad familiar también, que a veces lo- lo- los adultos
claro, cuando son pequeños es fácil, estoy verbalizando lo que muchas familias dicen, dominarlo, pero de un día para otro este niño cambió, es otro, entonces es claro, es adolescente, y ahí no hay habilidades para poder enfrentar esto nuevo con una negociación, una construcción, como dices tú. Sí. Bueno, pero en todo caso es un campo, el campo de la adolescencia, donde la psicomotricidad tiene mucho por hacer, mucho por construir. Y se necesitan más psicomotricistas que trabajen a nivel de adolescencia. Y el llamado ahí es a formarse en psicomotricidad. Sí, llamados a formarse. Y bueno, yo entiendo que cuando uno comienza el trabajo en psicomotricidad, seguramente lo hace por su interés en la infancia. Y fundamentalmente en la primera infancia. Y luego, las distintas etapas de la vida son menos llamativas para los psicomotricistas. Por ejemplo, la adolescencia, el campo adulto. Campo adulto. El campo adulto parece que a los adolescentes, los adolescentes y el campo adulto no son un interés para los psicomotricistas. Y por último, el campo de los adultos mayores, que a partir de un duro trabajo de los franceses y bueno, y lo que nuestro grupo ha hecho en Montevideo también, y hay gente en Brasil y en otros lugares. Y acá también, que se trabaja mucho. ¿Eh? Que acá en Cataluña también. Bueno, sí, claro. Ahí tenemos a Lolita, a Lola García, que es que presenta sus trabajos y nos hace llorar en todos los congresos. ¿Cómo? Que cuando presenta sus trabajos de geronto nos hace llorar a todos. Sí. Bueno, un lujo. Un lujo, exacto. Lolita. Exacto. Aprendimos mucho con ella en Sitges, en Las Magnolias. Ajá, sí. ¿Qué es lo que viene ahora, Juan, dentro de la psicomotricidad que me están preguntando constantemente? Bueno, ahora estamos todos en una pausa. Acá está todo suspendido, entre paréntesis, todo ahí. Pero ¿qué se visualiza dentro de la psicomotricidad? Aparte de que contar de que han habido muchas publicaciones en el último tiempo. Salió el otro día el número 44 de la revista Iberoamericana de Psicomotricidad. En marzo también salió el número 2 de la revista chilena de Psicomotricidad. El lanzamiento del libro el otro día que hicieron también vía Zoom. Hay muchas publicaciones y preguntarte si se viene algo pronto o no se sabe nada. Si ¿algún libro? Bueno, no, hay más de un libro. Hay más de un libro que se está gestando y se viene en el 2021, que ya está anunciado, ahí. el tercer Congreso Mundial, que ya lo anunciamos en el 2018, en Montevideo, noviembre de 2018, anunciamos que en noviembre del 2021 se hará el tercer Congreso Mundial de Montevideo. En Uruguay. Un compromiso. Sí, eso es un compromiso. Sí. Infelizmente, muchas de las actividades programadas en estos semestres han sido pospuestas, o la Universidad de Verano de París, Ay, que se me pega un poco ahí. Esperemos que se despegue Juan. Bueno, vamos a seguir esperando a Juan, apenas aparezca. Volvemos a conectar con él, que nos estaba contando lo del Congreso Mundial en Uruguay el próximo 2021, en noviembre. Justo 3 años del 2018, que muchos de los de aquí estábamos. Estaba presente, de hecho, Eduardo Costa, que estás acá, saludar a toda la gente que veo, Claudia, Margarita, en fin. No veo que aparezca Juan de nuevo. Pero bueno, así está internet, que está complejo. Pero si no me puedo comunicar de nuevo con él,
Bueno, está Sole, hola. De nada, gracias a todos la participación. Hay que trabajar duro por ese congreso de Uruguay, de Montevideo. En el último hubo aproximadamente 1000 personas. Por lo tanto, tiene que otra vez. Gracias por lo de Marcelinda. Ay, se me fue Juan de la señal. Está Lavero, uy, están de Italia. No, gracias a ti, Monse, toma la oportunidad. Aquí podemos conversar con muchos psicomotricistas que son de lujo. Está Daisy, besos también Daisy, está Natalia, en fin. Bueno, no veo que se conecte Juan de nuevo. Debe ser un problema de internet que está súper complejo en todas partes. Así que la verdad es que nada que hacer. Pero Juan va a ver este video, a ver el final, le doy las gracias. Que todos sepan que yo estoy muy agradecida de Juan, porque Juan siempre nos ha acompañado como CISEP, siempre nos ha aportado, nos ha acompañado, etcétera, etcétera. Así que yo mil agradecimientos a Juan. Veo que tengo que terminar porque al parecer Instagram está colocando tiempo limitado para estos programas, para estas conexiones. Así que saludo a Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, no sé qué otro país se me va, Italia, Cataluña, España. Hay un montón de gente acá conectada de muchos países. Así que muchas gracias. A ver si ahí puedo ver a Juan. Estoy conectándolo para que nos alcancemos a despedir antes de que nos corte Instagram, ¿ya? Porque Instagram, para que lo sepan, está regulando el tiempo. Hola. Es que Instagram nos está ahora regulando el tiempo de conexión, de charla en vivo. Así que estaba despidiéndome y agradeciéndote, Juan, esta conversación. Bien. Que ha sido maravillosa. Bien, se cayó de golpe esto, no sé qué sí, pasó. No, sí, tranquilo, que esto es así. Así que la gente te está saludando de todas partes. Nada, agradecerte de corazón esta oportunidad tan bonita de conversar contigo. Vamos a poner la canción para despedirnos. Que sea un buen encuentro el de noviembre del 2021, que ahí estaremos todos. Voy a guardar el video, lo que están preguntando, voy a guardar el video y lo comparto en YouTube. Vale, besos, adiós.